Bienvenidos a este curso gratuito donde vamos a aprender todo lo que necesitamos para lanzarnos a invertir con RoboAdvisors. Hoy lo que vamos a ver es qué es un RoboAdvisor en primer lugar, los tipos de RoboAdvisors que hay, porque hay varios, cuáles yo personalmente no elegiría, en qué invierten los RoboAdvisors, es decir, en qué activos. Vamos a ver qué cartera de los activos que ofrecen los RoboAdvisors es la mejor para invertir según nuestras necesidades. Vamos a ver, dependiendo de qué cartera escojamos, qué rentabilidad podríamos esperar. Vamos a ver también cuáles son las desventajas de los RoboAdvisors. Siguiente, vamos a ver cuáles son los mejores RoboAdvisors. Y en último lugar, vamos a ver si realmente los RoboAdvisors son buena opción para invertir o no. Déjame presentarme para los que aún no me conozcáis y seáis nuevos en el canal. Yo soy Javi Linares, tengo más de 500.000 euros invertidos en los mercados financieros y tengo experiencia trabajando e invirtiendo con inmuebles, con criptomonedas, con fondos de inversión y con acciones, y también con RoboAdvisors. Invierto cada mes más de 10.000 euros de una manera totalmente sistematizada y automática, ayudo a más de 90.000 personas en este canal a mejorar sus finanzas y además soy asesor financiero certificado por la EFPA. Así que si quieres aprender de finanzas, suscríbete. Bien, en primer lugar vamos a ver qué es un RoboAdvisor, porque tiene un nombre muy cool, pero realmente es una cosa muy sencilla. Un RoboAdvisor es una especie de algoritmo o de programa informático al que tú le metes tus datos, les metes tu perfil de riesgo, les dices qué rentabilidad te gustaría conseguir y qué riesgos estás dispuesto a asumir, y en función de esto te crea una cartera de fondos de inversión que previamente ha seleccionado la gestora de inversión y te crea carteras sencillas pero bastante rentables para que tú puedas invertir. Lo bueno de los RoboAdvisor es que utilizan distintos fondos de inversión. Unos son de gestión activa, otros son de gestión pasiva, que ahora vamos a ver qué son, y en definitiva te dan muy buena diversificación con unos costes anuales muy bajos, con unas comisiones muy bajas, y además a final de año, en función de lo que haya hecho el mercado, reajusta los fondos de inversión que tiene invertidos para ti con el objetivo de mantener tu perfil de riesgo que has elegido al iniciar tu inversión con los RoboAdvisors. Como te decía, hay dos tipos de carteras y de fondos de inversión en los RoboAdvisors. Aquellos que invierten solamente en fondos de gestión pasiva o fondos indexados y que a su vez invierten en renta fija y renta variable, es decir, en acciones o en deuda. Y los hay también que tienen una gestión mixta, es decir, son RoboAdvisors que parte de su cartera de inversión son fondos de gestión pasiva, pero también mezclan con fondos de gestión activa. Recordemos que un fondo de gestión activa es ese fondo de inversión que se ha creado y que está gestionado por un gestor supuestamente profesional que va a elegir qué acciones invierte, en cuáles desinvierte y en definitiva va a intentar adivinar el mercado, va a intentar comprando y vendiendo anticiparse a lo que haga el mercado para obtener rentabilidad adicional. Y tú puedes comprar sus participaciones y él gestionará el dinero por ti. Lo malo, evidentemente, de este tipo de inversión es que al tener que contratar a este profesional, te aplican comisiones extra que suelen ir del 0,5 al 2,5% del dinero gestionado cada año. Y evidentemente, a más comisiones, normalmente menos rentabilidad opciones. El gestor, en definitiva, lo que va a intentar es conseguir más rentabilidad de la que ofrecen los índices de acciones o de renta fija, con la promesa de intentar conseguirte más rentabilidad de la que tú conseguirías por tu cuenta. Los fondos indexados, por el contrario, son un tipo de inversión pasiva. ¿Qué quiere decir? Que simplemente replican la composición y el orden de un índice y no están constantemente intentando adivinar qué acciones van a subir o bajar. ¿Qué quiere decir esto? De manera muy sencilla. Imaginaos, por ejemplo, el índice más famoso del mundo, el S&P 500. Invierte en las 500 empresas más grandes con sede en Estados Unidos. Están compuestas por multinacionales que operan en todo el mundo, pero el requisito es que tengan la sede en Estados Unidos. Pues bien, cuando inviertes en este índice, lo que ocurre realmente es que tú compras estas 500 empresas y en la proporción que tienen en función del peso y su market cap. Es decir, Apple es la más grande ahora mismo, creo que tiene un 7%. Pues de tus 100 euros que invertirías en el S&P 500, 7 euros irían para Apple, 5 euros y pico para Microsoft, 3 euros y pico para Google, 2 y pico para Meta. Y así en función a la proporción que representan en esas 500 empresas, según su tamaño, y se va rebalanceando y ajustando en función de cómo van creciendo o bajando esas empresas y qué posición tienen en el índice. De tal modo que si la empresa número 500 pierde valor y es sustituida por una que entra en la número 500, el índice por ti vende esas participaciones y las compra de la nueva. Y esta manera tan sencilla de invertir ha
demostrado en los últimos 100 años ser más rentable que el 99% de inversores particulares y de fondos de inversión de gestión activa. Lo que hace un poco la lógica es que en vez de intentar buscar la aguja en el pajar y ver cuál va a ser la próxima gran acción, compras el pajar entero y te beneficias de la media de crecimiento de todo el mercado de acciones. Como tiene muy bajas comisiones porque no está un gestor detrás tomando decisiones de qué acciones compra y cuáles no, pues puede ser muy barato, y esta mezcla de replicar este índice y tener comisiones muy bajas ha demostrado ofrecer rentabilidades altísimas y mejores que la de los fondos de gestión activa en general. Si los ponemos uno frente a otro, ¿vale? Y esto es importante para luego ver qué robo-advisor elegir, pues lo que vemos es que las comisiones son mucho más bajas en los robo-advisor que solamente ofrecen gestión pasiva, que van a reflejar muy fielmente los índices que replican, y que la rentabilidad en renta variable es de un 7 a un 10% anual demostrada en más de 100 años. En cambio, vemos que la mayoría de fondos de gestión activa, que son los que luego eligen estos robo-advisors de gestión activa, pues desaparecen cada 10 años, porque cuando no son rentables echan al gestor de turno, contratan otro nuevo y lanzan un nuevo producto y ocultan el anterior. Por todo esto, yo no elegiría robo-advisors de gestión mixta. Como yo creo que el beneficio potencial más grande que tiene un robo-advisor es su simplicidad y sus bajas comisiones, yo siempre me quedaría con un robo-advisor de gestión pasiva. Respecto a qué cartera de inversión te ofrece un robo-advisor, lo vamos a ver al detalle viendo la cartera del principal robo-advisor de España. Pero en definitiva, depende del perfil de riesgo que elijas. Tú, cuando te registras en un robo-advisor, te hacen un test. Este test se llama test de idoneidad y te hacen una serie de preguntas que ahora vamos a ver. En definitiva, según cómo contestes estas preguntas, te van a recomendar un tipo de cartera u otra. Normalmente hay de 3 a 5 niveles, siendo pues el nivel inicial, el 1, el de más conservador, y el 5, el de más agresivo. Generalmente, cuanta más rentabilidad quieras, más volatilidad tienes que asumir, y la volatilidad lo que quiere decir es que aunque a 5 o 10 años acabes obteniendo beneficio, por el camino habrá más picos de subidas y bajadas. Y por tanto, si eres una inversión novato o tienes mucha aversión al riesgo y te hace dormir mal por la noche saber que hay volatilidad, deberías elegir uno más conservador. En términos generales, cuanto más conservador, más parte de renta fija tendrá y menos de renta variable. Y al revés, cuanto más agresivo sea, más peso le dará a las acciones o a la renta variable y menos a la renta fija. Vamos a ver juntos un ejemplo, vamos a hacer un test de idoneidad y también vamos a ver las carteras. Bien, si pinchas en el enlace que hay en la descripción de MyInvestor, irás a esta landing page. En esta landing page te explica el tema de sus carteras automatizadas y veremos que nos dice que tiene 100% indexadas e híbridas, ¿vale? A mí las que más me interesan son las indexadas, que son las de gestión pasiva, como te decía, ¿vale? Son estas de aquí, ahora lo vamos a ver al detalle. Pero antes, empecemos realizando el test. Según le des, puedes dar aquí a quiero realizar el test y te hará una serie de preguntas. Esto es un test de idoneidad. Selecciona tu perfil de riesgo. Y aquí te hacen 4 preguntas, no para que tú digas directamente cuál es tu perfil de riesgo, sino para que tú entiendas cuál es, ¿vale? El riesgo que asumo es mínimo, aunque la rentabilidad que se obtenga puede ser baja. Si seleccionas esto es porque quieres mantener tu capital y no quieres tener fluctuaciones y estás dispuesto a sacrificar rentabilidad. Otro perfil, por ejemplo, podría ser: quiero estabilidad entre un equilibrio, pero también quiero crecimiento patrimonial, o quiero crecimiento patrimonial y estoy dispuesto a asumir un riesgo superior. Y luego, si quisieses un perfil de 100% renta variable o más agresivo, pues tendrías que elegir la máxima rentabilidad posible independientemente del riesgo. Aquí te preguntan cómo reaccionarías si tienes una pérdida del 5%, qué plazo estás dispuesto a asumir en esta inversión. ¿Por qué? Porque a largo plazo la renta variable, si inviertes en índices como invierten estos robo-advisors, pues vas a tener beneficios. Nunca en un periodo de 15 años, incluso de 12, el S&P 500 ha tenido jamás pérdidas. Pero en un año sí que podría ser. Normalmente es un 70% de los años son beneficios, son positivos, y un 30% negativos. Entonces, si tú le dices al robo-advisor que solo vas a mantener durante 1 o 2 años, te va a recomendar un perfil mucho más conservador que si lo quieres mantener a largo plazo. Y en definitiva, vemos aquí que nos hace una serie de preguntas sobre nuestro capital, sobre si tenemos experiencia, sobre si nuestros ingresos se van a mantener estables. Todo esto le da al robo-advisor y a la gestora información para saber si te debe recomendar un perfil más conservador o uno más agresivo. Yo creo que es un ejercicio buenísimo hacer esto porque te ayuda a conocerte como inversor. Bien, una vez que has hecho el test, te va a recomendar tu perfil de riesgo que deberías asumir. En definitiva, las carteras indexadas de MyInvestor, que luego lo veremos porque es para mí una de las mejores opciones,
vemos aquí que las hay 1, 2, 3, 5 niveles de riesgo, siendo el más bajo un 90% prácticamente de renta fija y un 10% de renta variable, y siendo el más agresivo un 0% de renta fija y un 100% de renta variable. Como te decía, lo interesante de estas carteras, ¿vale?, es que invierten por ti en la renta variable y en la renta fija. Vamos a ver juntos en qué fondos de inversión invierten. Si vemos la cartera 60-40, que por cierto es la típica cartera para alguien que se quiere jubilar, pero quiere todavía que su dinero siga creciendo a buen ritmo, vemos de qué fondos de inversión está compuesto. En este caso, nos diría que un 36% está indexado al S&P500, que es el índice de las acciones americanas más grandes. Un 15% es renta fija corporativa global socialmente responsable. Yo, en mi opinión, esto de meter socialmente responsable no tiene mucho sentido, más cuando empresas como Tesla no están incluidas en este índice y otras que contaminan sí más. Pero bueno, se ha puesto muy de moda lo de la inversión socialmente responsable. Luego un 10% en renta fija europea, otro 10% en renta fija de Estados Unidos, y así, ¿no?, se va indexando a distintos índices de regiones geográficas distintas. Y en definitiva nos da ese 60% a renta fija global, porque es SP500, es la región del Pacífico, es Japón, es Emerging Markets y es Europa, y un 40% de renta fija también a nivel internacional. Como pro, estas carteras, lo interesante es que están muy bien diversificadas. Si te vas a las que tienen más renta fija, lo que verás es que le dan más peso a la renta fija. Y en definitiva, para alguien que no sabe invertir, poder lanzarse a invertir y diversificar también y con tan pocos costes, porque los fondos indexados tienen unos costes bajísimos, pues es una muy buena manera de invertir. Volviendo a qué cartera elegir, mi opinión es que seas totalmente honesto al realizar el test. Después, en el futuro, tú puedes cambiar y elegir una cartera más agresiva. Por tanto, si eres nuevo como inversor, quizás es mejor ser cauto, empezar con una cartera con un pelín menos de volatilidad y cuando vayas viendo cómo va el mercado, vayas aprendiendo más de la inversión y te sofistiques como inversor, pues puedes ir aumentando tu perfil de riesgo. Respecto a qué rentabilidad obtener, la respuesta es muy interesante, y es que va a depender de la cartera que elijas. Si eliges una cartera 100% renta variable, deberías de poder optar a un 7 o un 9% de rentabilidad anual compuesta. Si obtienes y eliges una cartera 60-40 como la que acabamos de ver, deberías tener una rentabilidad entre el 6, 5 y 7 y 8% anual compuesto. Y si bajas las proporciones, la rentabilidad irá bajando. En una cartera 40-60 podrías obtener un 4 a 6% compuesto, que está genial porque la tendrás con muy poca volatilidad y conseguirás batir a la inflación y que tus ahorros crezcan. Estas rentabilidades, traducidas a números, vamos a ver cómo harían crecer tu dinero en mi página web, que tengo una calculadora para ver las rentabilidades, cómo se traducen a beneficios. Bien, aquí estamos en mi página javierlinares.com, calculadora de interés compuesto, y aquí vemos que nos deja poner el aporte inicial y también nos deja poner el aporte periódico, porque lo interesante de esto es que tú puedes programar aportaciones y se van haciendo compras del RoboAdvisor de la cartera mes a mes, y entonces vas pudiendo poco a poco ahorrar, pero de una manera muy óptima. Para mí la inversión en fondos indexados o en RoboAdvisor es la manera perfecta para ahorrar, porque te permite con el ahorro mensual canalizarlo, comprar estas participaciones y que batan la inflación y crezcan a mucho más ritmo. Por ejemplo, si eliges una cartera 100% renta variable y pones una aportación de 400 euros al mes durante 25 años, pues con un capital inicial de 1.000 euros y una aportación mensual de 400, vemos que en 25 años nuestro dinero se convertiría de media en 461.000 euros, de los cuales nosotros habríamos aportado 121.000. Es decir, estamos multiplicando por 4 literalmente nuestro dinero. Si bajamos a una rentabilidad del 6%, que es la que nos puede dar una cartera 60-40, 6-7%, veríamos que la rentabilidad ya bajaría un poquito y lo que conseguiríamos serían 283.000 euros. Y si bajamos al 4 o 5% de una cartera en la que ya tenemos solamente un 30% más o menos de nuestro dinero en acciones, la rentabilidad bajaría hasta los 210.000 euros. Aún y así, son rentabilidades buenísimas, porque generalmente en las cuentas bancarias lo que te pagan por tu dinero es 0%. Por tanto, poder tener un 4% con muy poca volatilidad, como la que tienes en una cartera conservadora, pues es estar sacando mucho partido a tu dinero con un riesgo muy bajo. Mucha gente me pregunta siempre cómo es esto de la rentabilidad cuando inviertes en un fondo indexado o en un RoboAdvisor.
La realidad es que este 8, 9, 7% es una media, ¿de acuerdo? No quiere decir que cuando acabe el año tú vayas a tener un 7% más. Quiere decir que históricamente los fondos indexados a los que invierten los robo-advisors han dado esta media de rentabilidad. Pero esta media a veces es como este año, el SP500, que va pues prácticamente un 20% arriba en lo que va de año, como vemos aquí, ¿de acuerdo? Un 18%, y hay otros años en los que cae, como en el COVID. Aquí le vimos caer pues un 20% en apenas unos meses y luego se recuperó. La rentabilidad nunca es lineal, ¿vale? Es una media, y la media es esta que comentamos. Entonces tú vas a ver tu beneficio en forma de revalorización de las participaciones que vayas comprando. Es decir, si tú compras una participación a 100 euros y al cabo de 2-3 años vale 120, pues tu dinero habrá crecido este 20%, y el día que tú decidas venderla obtendrás esta plusvalía. Lo interesante de los robo-advisors, como te decía al principio del vídeo, es que van a hacer los rebalanceos a final de año por ti. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú empiezas a invertir con unas proporciones de 60% renta variable y 40% renta fija, y a final de año la renta fija ha subido mucho y la renta variable ha bajado, y si te han ido a un 50-50, el robo-advisor automáticamente, sin que tú hagas nada, va a comprar y vender participaciones de uno y de otro para ajustarlo a tu perfil de riesgo inicial. No todo es bonito en los robo-advisors. En mi opinión, los robo-advisors están muy bien para alguien que empieza, no tanto para alguien que ya lleva tiempo invirtiendo y que está dispuesto a formarse y a adquirir su conocimiento. No obstante, vamos a ver después por qué para muchos sí es una gran opción. Pero antes de que veas si para ti es una gran opción o no, yo te voy a contar las desventajas, porque quiero ser totalmente sincero. Las desventajas, en mi opinión, es que se solapan a veces los activos. Es decir, por ejemplo, como hemos visto en el caso de la cartera 60-40, estaba comprando el MSCI World, estaba comprando el SP500, y dentro del MSCI World ya está el SP500, por lo que realmente estás comprando dos fondos y subiendo las comisiones para comprar el mismo activo. Esto hace que pagues extra de comisión y que baje un pelín la rentabilidad que si tú hicieses la cartera por tu cuenta, como yo te enseño en este vídeo, en el que te enseño a invertir en fondos indexados desde cero y a crear tu propia cartera de inversión. Además, las desventajas de un robo-advisor es que normalmente no puedes traspasar tus participaciones de un banco o un broker a otro, mientras que si tú compras las acciones o las participaciones de un fondo indexado, generalmente sí lo puedes hacer. Además, pagas un poco más de comisiones de las que los propios fondos te aplican por la gestión y comisión de la gestora. Lo bueno es que son muy bajas, ¿vale? Y esto no quiere decir que no haya que invertir en robo-advisor, porque para mucha gente, como vamos a ver a continuación, sí que son. Pero a mí me gusta ser totalmente transparente y que tú puedas tomar la decisión con todos los datos. Bien, en España hay principalmente dos opciones para invertir con robo-advisors. La primera es con la gestora Indexa Capital. Fue el primer robo-advisor que hubo en España y está muy bien, pero en mi opinión hay dos cosas que hacen que no sean la mejor opción para invertir en robo-advisors. La primera es que sus carteras son un poco más rígidas que las de MyInvestor, y hasta hace muy poco no tenían ni siquiera una cartera con 100% renta variable, y eso hizo que sus partícipes se perdiesen una revalorización muy grande en estos últimos años en el mercado ante el buen desempeño de las acciones. Además, no tiene ningún sentido limitar a alguien joven a que no tenga una cartera 100% renta variable, porque yo creo que alguien que esté dispuesto a asumir el riesgo y sea joven tiene todo el sentido del mundo que esté 100% en renta variable. Si además miramos las comisiones de las carteras, la suma de la comisión de los fondos en los que invierte más la que aplica el robo-advisor da una mínima media del 0,61%. Esto, comparado con la del MyInvestor, es de 0,45%, es decir, casi un 50% más de comisión anual. Recordad que a más comisión, menos rentabilidad y menos dinero generarán tus inversiones. Además, otra cosa que en mi opinión frena a mucha gente a lanzarse a invertir es el capital mínimo. En MyInvestor puedes hacer la compra del robo-advisor desde solo 150 euros en tu primera compra. Y en cambio en Indexa Capital es de 3.000. Por todo esto, en mi opinión, es preferible lanzarse a invertir con MyInvestor, sobre todo por el tema de que puedes invertir 100% en renta variable, puedes invertir desde menos comisión y puedes invertir desde menos capital mínimo. Además, si metes tu dinero en MyInvestor y tienes carteras indexadas, te mantendrán el 2% de cuenta remunerada para el dinero que tengas en liquidez, lo cual es una gran opción, aparte del dinero que tengas invertido en la cartera indexada. Respecto a Estados Unidos, hay dos opciones muy buenas, una es M1 Finance y la otra es Wealthfront. Todas estas serían buenas opciones si quieres elegir robo-advisor.
Respecto a Latinoamérica, la verdad es que he investigado, pero no he conseguido dar con una buena opción. Por lo que si estás en Latinoamérica, te recomiendo mejor que te veas el vídeo de invertir en fondos indexados directamente, aprendas a hacer tú la cartera e inviertas en un broker que permita invertir, como puede ser Interactive Brokers, y te cuento en el curso que te comentaba de crear tu cartera de fondos indexados directamente. Teniendo todo esto claro y viendo las virtudes y los defectos de un robo-advisor, llega la pregunta definitiva. ¿Debo invertir en un robo-advisor? Pues la respuesta es que depende. En mi opinión, si buscas la máxima sencillez pese a renunciar a un poquito de rentabilidad extra, es la mejor opción. ¿Por qué digo esto? Porque si tú creas la cartera de fondos por tu cuenta, la media de comisión va a ser de entre un 0,18 y un 0,20. Si la haces con MyInvestor con su robo-advisor, va a ser de un 0,4, pero a cambio te evitas los rebalanceos y te evitas tener tú que estar eligiendo tus fondos indexados. Por tanto, yo creo que siempre que elijas un robo-advisor, lo que tienes que hacer es irte a la opción más fiable y con menos comisiones. En este caso, yo creo que desde España, no hay duda, tiene que ser MyInvestor. Tienes el enlace aquí abajo en la descripción para que hagas el test de idoneidad. Y mi opinión es que no está nada mal lanzarse a invertir con robo-advisor si estás empezando, porque te va a dar esa confianza de no tener que elegirlo tú, no elegirte en fondos, no elegirte en rebalanceos, y es una gran opción. Y si luego sigues aprendiendo, estás suscrito a este canal y te enteras de cómo hacerlo por tu cuenta y vas ganando confianza, siempre podrás crear tu cartera de fondos propios y mantener o vender la de el robo-advisor. En mi opinión, y esto es una duda que mucha gente me hace en el canal, cuando ya aprende a crear fondos, carteras de fondos indexados por su cuenta, es ¿vendo los del robo-advisor? Yo creo que no merece la pena venderla. La puedes mantener porque realmente son un muy buen producto. Y si estás empezando, puedes lanzarte perfectamente directamente con un robo-advisor. Personalmente, si quieres saber si yo invierto en robo-advisor o no, la realidad es que no. Yo invierto a través de los fondos indexados. Me creo mi cartera de fondos indexados para tener 100% renta variable y distribuida geográficamente de manera internacional. ¿Por qué? Porque yo sí sé qué fondos elegir y no me importa hacer los rebalanceos a final de año. Ahora bien, si tú me dices, Javi, yo no me quiero encargar de los rebalanceos y ese 0,2% anual realmente no me supone mucho. Si son 10.000 euros, ese 2%, ese 0,2% diría que son como 20 euros ¿no? a final de año, con lo que no es algo que vaya a marcar la diferencia. Por tanto, puedes lanzarte con el robo-advisor sin ningún problema. Si la diferencia es entre me voy a animar a invertir o no, por favor, hazlo con un robo-advisor y no te quedes sin invertir. Por último, para mis seguidores de Andorra, deciros que ya por fin podéis invertir en robo-advisors a través de MyAmBank, que es una gran opción y te permite invertir con comisiones bajísimas. Déjame acabar pidiéndote un favor después de este curso gratuito, y es que te suscribas, que para ti es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Si activas la campanita, además te avisará cada vez que suba cursos de estos gratuitos o actividad o noticias sobre los mercados financieros, y a mí me ayudarás a crecer, para ti es gratis y podrás seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, déjame en las dudas tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.